Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y de regreso directo a nuestro panel de conversación. Comienza Voces del Poder, nuestro espacio de análisis y de conversación política de cada mañana. Nos acompaña Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Sebastián, bienvenido. Muy buen lunes. Gracias Danilo, por estar con nosotros. Un gusto estar con usted aquí. Danilo Herrera, cientista político especializado en seguimiento legislativo. ¿Cómo está, Danilo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y que además se había hecho famoso la semana pasada en las redes sociales por el seguimiento de los Ceremi. Al dedillo, ahí tenía cuántos Ceremi habían renunciado. 16 Ceremi va mi cuenta, podemos tener diferencias en la cuenta. Una cifra 16. Que se actualiza. Puede haber cambios. Se actualiza cada vez. No, y además hizo famoso porque hizo como una simulación el día viernes, yo lo sigo, Danilo. Viste que hubo un cambio en el número de parlamentarios por distrito. Muy bueno, sí, lo vi también. Sí. Oye, a propósito de eso, ¿suben los diputados en la región metropolitana? Suben la ley de elecciones le da la facultad al CERVEL para actualizar después de un censo, como tuvimos el censo del 2024, para actualizar la magnitud del distrito, se llama técnicamente, que es el número de diputados electos por distrito en todos los distritos del país. El CERVEL no va a subir o bajar los 155, pero va a ajustar. Por ejemplo, en Atacama hoy día se eligen 5 diputados y eso baja a 3. Y hay otros distritos, por ejemplo el distrito 11 en la región metropolitana, que es el del Barrio Alto, donde se elegían 6 y ahora se eligen 8. Y ahí hay cambio en 16 distritos. Y eso se hace en función de la población de cada distrito. Claro, en la población de cada distrito por los datos del censo. Queda mucho para la elección parlamentaria, pero igual, pero igual empiezan a sacar cuentas. Sí, empiezan a sacar cuentas. No, hay candidatos que salieron electos ahora y me escribieron por interno para saber cómo impugnar esta decisión. Se puede impugnar, pueden ir al tribunal calificador de elecciones hasta el jueves. Tienen plazo para impugnar. Está interesante. Oye, vamos al tema de la semana, por supuesto. Martes o miércoles se presentaría este proyecto de reconstrucción, como le ha llamado el gobierno, de reactivación económica, ley miscelánea. ¿Con qué dudas llega este proyecto al Congreso, Rodrigo? ¿Cómo ves tú el ingreso que va a hacer del gobierno? Yo creo que esta dilatación, porque la verdad que este proyecto estaba anunciado ingresar la primera semana de abril, va justamente en eliminar las incertidumbres, al menos en su discusión general. Y si se ha dilatado o se ha demorado, es producto de que yo creo que este proyecto, más allá de cualquier otro análisis económico, implica un triunfo quizás de la política y el fin quizás de la ortodoxia, porque hemos visto que han tomado un rol muy relevante por parte del gobierno de José Antonio Kast, dos personajes que siempre lo han tenido, pero que en este proyecto de ley han empezado a gravitar más, que el ministro García Rubinot y el ministro Alvarado, que han tenido varias reuniones bilaterales con partidos políticos, con bancadas, para justamente ir recogiendo ciertas impresiones desde la cuenta pública del presidente de la República para entrar con un proyecto de ley que tenga más agua en la piscina. Y eso al parecer es lo que estaría ocurriendo. Que hay una buena señal en ese sentido. De hecho, esta mañana Janet Jara incluso dijo que ella estaría dispuesta, si es que fuese parlamentaria, a aprobar este proyecto desde la perspectiva general para después la idea de legislar, exacto, para después discutir en detalle. Recordemos que la idea de legislar en el gobierno de Marcel fracasó y por lo tanto ese proyecto no se puede presentar ni siquiera durante los meses posteriores, sino que hay que esperar todo un año. Entonces creo que es interesante la movida estratégica del gobierno de dilatar unos días más para justamente contar con los al menos 78 votos que requiere para aprobar en general este proyecto de ley. Quirós ya no manda entonces. ¿Cómo? Quirós ya no manda. Yo creo que Quirós sí manda desde el punto de vista técnico, pero hay una nueva, se han nivelado yo creo un poquito más la influencia y creo que es bueno para un gobierno. No solamente las cosas van desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista político, además considerando que tenemos un Congreso en donde ninguno, ni la oposición ni el oficialismo tienen mayoría, entonces creo que es un golpe de realidad, de empezar a conversar más de lo que habitualmente estamos acostumbrados a lo mejor en la política. ¿Cómo lo ves, Danilo? Bueno, yo veo improvisación en esta ley miscelánea, en esta reforma tributaria del gobierno, porque, por ejemplo, primero, cadena nacional. Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia, que después de una cadena nacional no se presenta un proyecto de ley. No pasó. Yo estuve todo el fin de semana buscando todas las cadenas nacionales desde el retorno a la democracia. Nunca había pasado. La máxima se demoró 2 días. Y es raro esto de que tengamos una cadena nacional, nos obligue, entre comillas,
a hablar el gobierno de un proyecto de ley que todavía no presenta. ¿Y por qué es raro? Porque al final pasan estas improvisaciones. Porque, por ejemplo, en el gobierno, en la cadena nacional del gobierno del presidente Kast, no tocó el tema gratuidad, que se iba a limitar a los 30 años la gratuidad. No lo tocó el presidente. Al día siguiente, el ministro Quirós hace un punto de prensa y dice sí, se va a limitar hasta 12 años después de salir del colegio. Y al día subsiguiente de la cadena nacional, el ministro... Por eso yo preguntaba si Quirós seguía mandando, porque el ministro García dijo, no va a haber límite a la gratuidad. Claro. Entonces, como yo primero no sé quién está mandando en este proyecto de ley en particular, quién define qué entra y qué sale, y estamos viendo improvisación al respecto de esto. Eso. Yo creo que si hay una persona que manda claramente acá, el presidente de la República, José Antonio Kast. Pero configuran o participan de la discusión varios actores, no solamente el ministro Quiroga ni Alvarado, sino que también los jefes de bancada, los secretarios generales, otros ministerios que me imagino que también están aportando en una ley compleja, muy relevante para el gobierno, y además yo creo que más allá de relevante para el gobierno, creo que también es relevante para el país. Este país necesita de alguna otra forma romper esa tendencia de crecimiento o de decrecimiento, de crecimiento paupérrimo desde el año 2014, del 2% a niveles del 3,5, 4%, que es lo que hizo la apuesta del gobierno. Ahora, de todas maneras, ya el gobierno se da un plazo, se da más tiempo para tratar de negociar. Todavía no sabemos si va a ser martes o miércoles. Pero no llega con la certeza de tener esos votos que le faltan. Por ejemplo, el PDG parece algo dividido, la democracia cristiana y el PPD también tiene una mirada más abierta al diálogo, ¿cierto? Pero bien crítica de algunos puntos del proyecto. O sea, no está tan claro tampoco. No está claro. ¿no? O sea, pero es que va a ser así siempre. Si estamos en un escenario en que ningún bloque tiene mayoría, en que al oficialismo, técnicamente, porque estoy contando incluso dentro de los votos del oficialismo al Partido Nacional Libertario, que no sé si lo va a tener los próximos años al pie del cañón, como sí han dicho que van a estar para este proyecto de ley, con algunos matices, porque ellos incluso quieren eliminar más impuestos de primera categoría. Por lo tanto, creo que el trabajo prelegislativo, el trabajo que tienen que discutirse no solamente antes del proyecto, sino que durante la tramitación, va a cobrar más relevancia de lo que este gobierno quizás en un comienzo se imaginó. Así que yo lo veo normal, este proceso de conversación, de dilatación, en la medida que el proyecto para un proyecto de ley tan relevante busque los consensos necesarios para no hacer, en definitiva, tener lo mismo que le pasó al ministro Marcel, que parlamentarios de su sector le rechazaron el proyecto. Tenéis razón, el crecimiento era lo que señalaban algunos miembros del Frente Amplio cuando comenzó la convención constitucional. La convención, sí. Oye, Danilo... Ningún miembro del Frente Amplio, eran independientes de izquierda. Pero Danilo, en todo caso, ¿qué posibilidades ves tú de que efectivamente se generen algunos cambios que permitan que la oposición, o parte de ella al menos, respalde este proyecto? Porque Jorge Quiroz, en la entrevista con el diario El Mercurio el domingo, preguntaba que si para llegar a un consenso tenemos que renunciar a no ser competitivos tributariamente, entonces esos votos no los vamos a tener. O sea, también hay ciertas líneas rojas que el gobierno no está dispuesto a transar. Por supuesto, y cada gobierno tiene sus líneas rojas y se ponen son parte de la discusión legislativa. Lo que me parece extraño es que no tengamos discusión legislativa. Se va a cumplir una semana y todavía no tenemos discusión legislativa al respecto. Pero lo que sí está claro es que la rebaja del impuesto primera categoría es una pérdida de ingresos del fisco estimada más o menos en 2.700 millones de dólares. Yo no sé dónde van a sacar esto. ¿Dónde van a sacar la plata? Para hospitales, para la seguridad ciudadana de las municipalidades. Tenemos que hablar del impuesto territorial también. No sé dónde van a sacar esa plata. Y eso, la compensación equivalente a esa pérdida de impuestos en primera categoría, yo no sé de dónde la van a sacar, todavía no lo declaran. Vamos a esperar el informe financiero. Yo, más que el articulado del proyecto de ley que se debería presentar mañana o pasado, yo estoy esperando el informe financiero, porque ahí vamos a ver dónde va a compensar. Porque les recuerdo algo, en la reforma tributaria del ministro Marcel y del presidente Boric, la compensación, estaba el impuesto a primera categoría y está... Tú le bajas los impuestos, lo que decía esa reforma tributaria, tú le bajas los impuestos a las empresas y se los subes a los dueños de la empresa, en castellano. Esa era más o menos la fórmula, y esa fórmula no se la sacó del sombrero el gobierno de turno. Esa fórmula la propuso la SOFOFA. La SOFOFA propuso esa propuesta en la reforma tributaria, en una discusión prelegislativa, digamos. Entonces,
yo quiero ver dónde está la compensación y ahí hay un problema. Y el otro problema importante es el impuesto territorial, donde hay varios ministros que tienen más de 65 años y van a dejar de pagar contribuciones, la por primera supuesto. vivienda al menos. Por supuesto. Y ahí al menos es discutible por dos razones. La primera es porque mansiones, literalmente mansiones, no estoy diciendo que los ministros tengan mansiones, pero las mansiones que son primera vivienda no van a pagar impuesto territorial. El impuesto territorial es para pagar el limpiado de calles, es para pagar luminaria pública en plazas. Financia los municipios. Y no en los municipios de esas casas en particular, sino que va a haber menos plata de seguridad en Maipú, en La Pintana, en San Joaquín. Va a haber menos plata con esta rebaja a los impuestos al impuesto territorial, a las contribuciones. Además que los ministros de más de 65 años van a dejar de pagar el impuesto territorial, va a haber menos plata en los municipios y tampoco sabemos cómo se va a compensar eso. Rodrigo, y ahí viene el tema de esta frase que ha acuñado la oposición de que este es un proyecto que beneficia a los más ricos. Y a la luz de las encuestas, la gente así lo considera, según la encuesta Pulso Ciudadano de este fin de semana. Va a ser un problema ese para el gobierno desde el punto de vista del relato y cómo vende el proyecto, entre comillas, lo vende a la ciudadanía. No, es indudable que este va a ser una arena que no solamente se va a jugar legislativamente con líneas rojas o líneas verdes, sino que se va a jugar también desde la perspectiva comunicacional. La oposición va a instalar probablemente este discurso que le queda bastante cómodo y que logra también de alguna otra forma polarizar la discusión, que siempre ha sido desde el punto de vista político más útil para las discusiones, y ahí va a estar también el rol que va a tener el gobierno de demostrar que este proyecto de ley no solamente efectivamente impacta o beneficia a algún sector en específico de la población, sino que en términos generales a los 5 millones de trabajadores, a los 2 millones que están informales, a los 800.000 que están sin trabajo. O sea, aquí esto es un rompecabezas y cada pieza va a contribuir. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, vamos a verlo porque estamos en una apuesta de reactivación económica, que es bastante cierta. Paralelamente corre una apuesta de reducción del gasto fiscal que lo está llevando adelante el ministro Quirós. Sí. Hay una apuesta también de inyectar economía con una serie de beneficios tributarios, por ejemplo la repatriación que nombró Danilo o la exención también de cierta parte del impuesto a las donaciones, que busca justamente inyectar y potenciar las arcas fiscales para justamente compensar quizás la baja de ciertos impuestos, pero que hay una apuesta económica por parte del gobierno y no solamente, insisto, se va a jugar en la cancha legislativa, que es muy relevante, pero también en la parte comunicacional. Ahora, estamos en presencia de un gobierno que al parecer mira con bastante menos ojo que otros gobiernos las encuestas. Así lo decía Quirós también en esta entrevista. Lo vimos en el caso de la bencina. O sea, en el fondo tiene una convicción de seguir adelante, una convicción que se la dio un triunfo bastante importante, el 58%, donde el tema de las contribuciones era parte del discurso, o sea, nadie se sorprende con esa parte del proyecto de ley y por lo tanto, analizando que hace un poquito tiempo atrás nomás tuvo ese tiempo, tiene bastante legitimidad para ciertas incorporaciones dentro de este proyecto de ley. O sea, pero se va a jugar en la lista comunicacional. Por ejemplo, acá acaba de Danilo que quien va a pagar la calle, bueno, los derechos de aseo y ornato, porque eso así se pagan. No se paga con las contribuciones. Las contribuciones están destinadas para otros fines que tienen los municipios. Va una bolsa que le llega a los municipios. Al Fondo Común Municipal. Al Fondo Común Municipal. Pero, por ejemplo, esa parte no se paga. Y el 70% de la plata, el 70% de los municipios, la mayoría de su presupuesto viene de ahí. Viene del Fondo Común Municipal. Entonces hay que ver dónde se va a compensar. Y el gobierno espera compensar. Y creo que ese es el problema. El problema no es bajar los impuestos en abstracto, porque si este gobierno le quiere bajar los impuestos a los más ricos, la gran mayoría de los chilenos, como hemos visto en las encuestas, están en contra. Pero el problema es hacerlo sin compensación. Yo quiero ver esa compensación antes de criticar la baja de impuestos a los súper ricos de este país. Pero en un contexto donde el gobierno habló del Estado en quiebra. O sea, según la ministra vocera de gobierno, que supongo que vamos a hablar de ella en un ratito al regreso a la pausa, sí, por eso no estoy vamos a hacer... el Estado estaba en quiebra. Y aún así, este gobierno le quiere seguir quitando plata al Estado. Es increíble. Danilo Herrera y Rodrigo Arellano con nosotros aquí en Voces del Poder. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro panel de conversación de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder. Rodrigo Arellano y Danilo Herrera con nosotros en esta mañana de día lunes. Y para volver con un tema importante para el gobierno también, tiene que ver con las críticas que han recaído sobre la ministra vocera de gobierno y su equipo a propósito de varios traspiés que han ocurrido en las últimas semanas. ¿Cuán grande es el problema que tiene, Danilo, a tu juicio, el gobierno con estas críticas a la ministra vocera Maraciani? ¿Es un problema político realmente o no? No, o sea, todo problema comunicacional es político y cuando la ministra, yo creo que lo más revelador la semana pasada fue que la ministra no supo decir que el Estrecho de Magallanes era chileno. Se quedó en silencio. Y esto fue un problema político y diplomático donde el canciller tuvo que salir a desdecir a la ministra porque no pudo responder una pregunta facilísima. Yo estaba buscando en el fin de semana, me dediqué a bucear por el currículum nacional. En cuarto básico mencionan el Estrecho de Magallanes chileno. Y es difícil que una ministra con algo tan básico se caiga. Yo creo que también tiene que ver con la presión que ha recibido en las últimas semanas. Todo lo que lleva desde de gobierno, la ministra no lo ha hecho bien. Se ha criticado de forma transversal. Y es difícil que salga de esto. Yo creo que es la primera ministra, no digo que la van a cambiar ahora, pero en el primer cambio de gabinete va a ser la primera ministra que va a salir porque no ha dado el ancho. Rodrigo, ¿es un problema para el gobierno? Danilo estudia todo el fin de semana. Yo estudio todo el fin de semana. Se prepara para venir aquí a Voces del Poder. Muy bien. Está bien, Mateo. No, es indudable y sería... es difícil de reconocer que efectivamente los temas de comunicación del gobierno han tenido poca prolijidad y han sido liderados por la ministra Cedini. Efectivamente ha tenido complejidades de aterrizaje y eso te habla de lo difícil que es justamente comunicar en un gobierno que tomaba además decisiones muy complejas y que por lo tanto explicarlas se le ha enredado en gran parte quizás los argumentos. Y eso puede ser por el modelo estratégico de comunicaciones que probablemente a ella quizás no la acomoda mucho. Ella es una persona que viene de otro mundo, no del mundo político. Ella se incorporó a la campaña de José Antonio Kast como en la segunda parte y por lo tanto yo creo que ahí falta quizás afiato. En el fondo también conocer un poquito más o estar más involucrada en el círculo, conocer también del mundo del aparato público. Creo que también esa lejanía de ella le ha pasado en contra. Pero yo tengo la sensación, no solamente de que coincido con Danilo, que la ministra es una apuesta del presidente, por lo tanto está firme en su cargo. Tengo la impresión que también está haciendo correcciones en las vocerías que debiesen liderar un poquito más su carga y el aprendizaje, sobre todo en un gobierno que viene incorporándose con mucha gente del mundo independiente, quizás no con el blindaje que tienen los ministros sectoriales de algunos partidos políticos, que también influye en estos temas. En la medida que avanza, yo creo que debiese ir superando estos errores. Además, también convengamos que también hay un cierto ánimo por el rol que jugaba ella antes en un programa que enfrentaba a la izquierda con mucha dureza, por lo tanto, tampoco le van a perdonar cualquier error. Entonces, es que eso te iba a preguntar, porque puede ser el efecto boomerang también para una forma de hacer política que cultivó cierto sector del Partido Republicano en el pasado para llegar a la moneda, porque hoy día, por ejemplo, en redes sociales se discute sobre este tema. Algunos dicen que aquí hay machismo, que hay misoginia, que la critican por digamos, la posición que tiene, más que por su desempeño realmente. Pero al final la misma Maraciani, siendo panelista en el programa Sin Filtro y en otros espacios, fue súper dura, incluso grosera, como dice Danilo, y violenta frente al gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, yo creo que yo no veo en eso un ánimo de boomerang, porque hay otros personajes que han provenido también de ese mismo mundo, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, sí, y que no han tenido esa complejidad porque efectivamente quizás su cartera le acomodaba mucho más a los conocimientos. Yo creo que aquí hay un modelo que hay que revisar. También ella tiene que analizar también un poco la estrategia de ella como vocera, también el equipo. Hay que echarle una revisada también a sus asesores, que a veces las minutas con que ella se ha presentado han tenido errores, y eso no es falta, sino que tiene que hacerse cargo también ella de quizás de reestructurar un poco más su equipo. Porque como te digo, el otro ejemplo que yo tengo dentro del gabinete no cuenta no ha contado con esos errores. Ahora,
Igual ha tenido el ministro de Vivienda, igual ha tenido sus momentos durante el primer mes de... Pero efectivamente, y es la personalidad, pero claro. A nivel de evaluación, uno de los ministros mejor evaluados. Es uno de los ministros mejor evaluados según la... Fíjate que además uno mira el pasado con mucha nostalgia y la izquierda le gusta comparar el rol bueno, y a todo el mundo también, de la actual vocera con la vocera anterior. Pero la vocera anterior era también de las peores evaluadas del gabinete, no tenía buena evaluación porque comunicar siempre es muy complejo, sobre todo para un gobierno o que iba por el rumbo equivocado, en el caso del gobierno Boric, o que ha tomado decisiones muy complejas que golpean a la ciudadanía, como el caso del actual gobierno que ha decidido subir la benzina más allá. Entonces, ojo también que a veces uno mira con cierto interés o mayor vehemencia ministro y se nos olvida que en el pasado tenían también problemas similares. ¿Cuántas veces la ministra Tobal, el ministro Cordero tomaron la batuta de las comunicaciones del gobierno anterior porque la ministra Vallejo también tenía complejidad en explicar ciertas decisiones? Nadie critica a la ministra vocera de gobierno por su popularidad. Es más o menos irrelevante la popularidad de los voceros de gobierno. Pero si quieren no hablo de Camila Vallejo, hablemos de Ena von Baer. Hablemos de Francisco Vidal. Hay ejemplos, hay muchos ejemplos, Lagos Weber, hay muchos ejemplos de voceros que se me ocurren, pueden haber muchos más, que hay una escuela de vocería, en Chile había una escuela de vocería donde el vocero arrastraba marca en fútbol. Como arrastraba marca y los misiles no llegaban a él, sino que, llegaban a él y no al presidente, no al resto de los ministros. Pero ahora, si no sabes si el Estrecho Magallanes es chileno, es un problema de la vocera. Y sobre ese punto en particular, también creo que le estamos cargando la mano a la ministra vocera de gobierno, ya que hay un sistema comunicacional del gobierno que no está funcionando bien, al parecer. Si es verdad lo que dice la prensa de que las comunicaciones del gobierno y de todos los ministerios están concentrada en el segundo piso, ahí es donde está el problema. No sé si el asesor que le hace la minuta a Mara Sedini es un problema, sino que la misma concentración de poder en el segundo piso. Los diarios dicen que es Cristian Valenzuela. Ahí pareciera ser que también hay un error comunicacional del gobierno en su conjunto. Tú no le puedes criticar el mal desempeño que ha tenido comunicacional este gobierno solo a la vocera. Yo partí diciendo eso, creo que hay un problema estratégico de definir las comunicaciones. Después creo que la ministra ha cometido errores, eso es lo segundo. Lo tercero, creo que aquí hay una apuesta en torno a una figura distinta a la política que tiene ciertas desventajas, que efectivamente ella tiene un pasado distinto, no es flanqueada por los partidos pese que tiene cercanía con ciertos bancados parlamentarios, pero no tiene en el fondo la protección que quizás tienen otros ministros sectoriales. Y además, insisto, estamos en un minuto en que, y por eso quizás Pancho Vial o otros voceros en von Baer son malos ejemplos, porque hoy, a partir de hace unos años atrás, el rol de las redes sociales también ha incursionado de manera muy violenta en la política y efectivamente cambia un poquito la lógica en que nosotros miramos los roles de los presidentes, de los ministros y de los voceros. O sea, ha cambiado la lógica de mirar y observar cómo se realiza la política a través también de la incursión o la penetración de las redes sociales. Pero indudablemente aquí el gobierno tiene un tema y tiene que de alguna forma corregirlo porque se vienen temas complejos, particularmente esta discusión de la ley que seguramente va a tomar no solamente las próximas semanas, sino los próximos meses. El ecosistema de los bots y trolls del Partido Republicano, en un reportaje de hace un par de meses de Chilevisión, es parte del problema y tiene que ser parte del análisis también. Es cierto. Danilo Herrera y Rodrigo Arellano han estado con nosotros aquí en Voces del Poder esta mañana. Gracias, Rodrigo. Gracias, Danilo. Gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Nos vamos a la pausa a esta hora, 10 de la mañana con 5 minutos. Nos vamos al corte, actualizamos la temperatura a esta hora en Santiago, que había bajado hace algún rato y se mantiene en 9,7 grados, con cielos cubiertos, precipitaciones que se mantienen también acá en la región metropolitana, están proyectadas por lo menos hasta media tarde acá en la capital y entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Pausa y ya volvemos con más.